Ya estamos, claro que sí, comenzando esta edición de Página 13, aquí en Tele13 Radio, 102.3 en la ciudad de Santiago. Página 13 que hacemos siempre y compartimos con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Excelente, gusto verte nuevamente en el día. Nos vemos todos. Eh, Tenemos una dupla nueva hoy día. Sí, Prima. debut. Debut. Cristian Valdivieso se une como columnista a Página 13 y a Tele13 Radio. Cristian, bienvenido a nuestra Muchas emisión. gracias, Iván. Muchas gracias, Tiki. Tú eres nuestro regalo de cumpleaños. Vamos a celebrar 10 años el próximo mes. Ah, mira. Entonces, Un honor, un honor. Te trajimos a ti como celebración. Gran Pero regalo que de no me usen para cumpleaños. celebrar eso. Sí. No. Es como cuando la Católica trajo a Alberto Acosta y a Gorosito. Ah, mira, sí. Bien, ¿o no? Bien. Tremenda presentación. una influencia. No, me dejaste totalmente achunchado, como decía mi padre. No, yo soy colocolino, así que por eso achuncharse es despectivo. Ah, no. Como cuando Borghi trajo a Borghi. Claro. Claro. Paula Escobar, que sigue los miércoles con nosotros aquí en Página 13. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes y con nuestro nuevo panelista, Cristian Valdivieso. Bienvenida a la temporada 2025 Muchas de gracias. Página 13, que se inicia hoy con la noticia que conocimos ayer. Ayer no nos hicimos cargo de eso porque estaba recién pasando y además toda la cobertura estuvo en Conexión Tele 13, pero hoy con un poco más de reposo, Claro. con un pelito más de distancia, podemos hablar de Carolina Toá y su renuncia a un cargo y su ingreso a la carrera presidencial, Quique. Sí, a ver, consecuencias de eso, todavía está todo pasando recién en la tarde, después del primer día sin toda en el gobierno y el primer día con toda candidata. En la mañana hablé con Paulina Bobanovich, me reiteró que ellos quieren llevar candidato, lo van a definir el 16, no el candidato o candidata. Le pregunté si era ella la candidata, me dijo, usted es el único que cree en mí como candidata. Porque yo creo que va a ser la candidata, pero le dije, no, lo ¿Tú tengo crees que va a ser candidata del Partido Socialista? Es que no veo más, porque Pero le estás pregun- bien solo, Quique, en esa idea, Sí, yo creo. pero Yana Proboste también la chunté. Es verdad. La Es apunté. verdad. No, oye, lo otro que me Ahora di- dicen que ni ella se la cree realmente, ¿eh? No, y además yo creo que quiere ir como senadora. Porque lo que pasa es que le distrae mucho de eso, que realmente es lo que más, yo creo que es lo que más quiere, seguir Claro. siendo senadora por el Maule. Claro, porque además tiene que ganar elecciones, acuérdate que ella llegó no por elección. Cuando se fue Álvaro Elizalde Ya, le pregunté al inmediatamente Congreso. después, entonces Álvaro Elizalde puede ser. Me dice, no, Álvaro ya decidió que va a terminar con el presidente Boric, ya más parecería ya broma que se van yendo los ministros interiores por goteo. Entonces le pregunté, bueno, ¿y Toá? Me dice, oye, nosotros vamos, hasta hoy día nuestro camino es un candidato o candidata propia. Me parecería muy bien que fueran 8 candidatos a la primaria y nosotros vamos a estar ahí. Después en el Frente Amplio pregunté lo mismo porque, según Paulina Balch me dijo, oye, y tanto entusiasmo del presidente, capaz que la candidata del Frente Amplio sea Carolina Toá. Después le preguntaba a la ¿Y? Constanza Schonhout en la mañana, En la dijo que mañana. también ellos van a llevar candidato, también lo tienen que definir. Hay 2 nombres que dan vuelta, Gonzalo Winter y Tomás Boanovich, que ha dicho una y otra vez que no. Están tratando de convencerlo. Entonces les queda como un nombre nomás. Claro, y lo que hablamos la mañana, sí, po. En ese caso. Y lo que hablamos la mañana con Constanza Schonhout y Hernán Larraín es que pareció que el entusiasmo de Boric la ungió como candidata propia. Era como si fuera su candidata, ¿no? Claro, pero el único problema es que Boric es militante del Frente Amplio. Entonces, ¿qué va a pasar con el candidato o candidata del Es un Frente problema. Amplio? Es un problema. Sería no un menor. problema. Cristian Valdivieso. Sí, yo creo que todo esto efectivamente da vuelta, ya uno puede tomar una cierta distancia y ahora hay que ver cómo entra a la cancha la ministra Toa. Oye, partamos por contar un poquito cómo vuelve ella a la política activa. Carolina Toa había sido alcaldesa de Santiago hasta el 2016 y después había estado fuera de la política activa. Claro, de hecho, cuando anoche afuera la moneda, esa cosa que leyó, dice, tengo experiencia porque he ganado y he perdido. Claro, en la alcaldía de Santiago ganó una y perdió la otra. Exacto, digamos. exacto. Había sido presidente del PPD, ¿verdad? Hasta el 2012, bueno, otros cargos de ministra, pero había salido a la política activa. De hecho, fungía como una gran panelista de esta misma radio durante un buen tiempo. Fue su vuelta a la figura. Claro, y de alguna manera vuelve al ruedo con el plebiscito constitucional del 2022, donde ella de alguna manera hace como de gran vocera del mundo del socialismo democrático en favor de este proyecto. Y ahí viene de alguna manera el primer link, si uno quiere, probablemente con el gobierno actual. Fue el primer guiño o el gran guiño que ella hizo al salir a defender el proyecto por el que el gobierno se había jugado, que era el proyecto de nueva constitución y en favor del apruebo. Entonces, ahí viene la primera pregunta que me hago yo, es decir, si Carola Toá veía genuinamente que a propósito de esto podía volver a la
al ruedo político, porque creía profundamente en el proyecto constitucional, y de alguna manera esa es la forma de entrar al gobierno, y también que ella veía que era una manera de buscar abrazar un poquito a estas nuevas generaciones más que tomar distancia, como había tomado el socialismo democrático en su minuto con ellos. Más que tensionarse o pelearse, más bien buscar lo que el presidente Boric hoy día está buscando, que es construir una gran coalición. Yo creo que ambas cosas le daban vuelta, y el hecho es que una vez que se produce el rechazo, que gana el rechazo, Carolina Toá entra al gobierno y prácticamente nadie discutía que iba a entrar al gobierno, y fue un giro importante. Carolina Toá salva al gobierno de alguna manera de irse al despeñadero, de perder todo relato, perder toda orientación, y vuelve a vertebrar al gobierno. Y lo vertebra y hace, creo yo, o logra lo que el presidente a lo mejor en ese minuto intuía que era importante, pero que no tenía la fuerza él política para hacerlo, por dónde venía y por quién era, que es poner en el centro las preocupaciones del gobierno. Le costó, pero poner en el centro las preocupaciones del gobierno el tema de la seguridad. De alguna manera Carolina Toá dice acá, si nosotros no nos hacemos cargo de la seguridad, esto se va a ir a cualquier lado, no entendemos lo que está pasando. Es que tenía una postilla. Sí. ¿Te acordás que estábamos con el Quique haciendo el programa de la noche de la tele en Canal 13 del día del plebiscito? Chepo. De ese plebiscito. Y Carolina Toá era panelista. Estaba la María José Nodón, la Angélica Burnes, yo y Carolina Toá. Y entrevistado estaba Juan Ignacio Latorre. el senador Latorre. Claro, que como que no acusó recibo de... Como que no había pasado nada, como que del igual habían sacado bombazo una buena nuclear. votación, como si Estaba en realmente negación así. estaba en negación. Sí, Negación. yo creo que estaba demasiado choqueado. Lo que yo te puedo dar fe, que no le caía muy bien a Carolina Toá, Es que porque la eso- tenía al lado. Es que eso iba a contar, que Carolina Toá estaba indignada, ¿te acordás? Porque ya tenía una visión de que aquí había un cierto despropósito en algunas posturas políticas. De hecho, perdón, después se fue de ese programa porque tenía que ir a Chilevisión. Exacto. Entiendo que en el camino a Chilevisión, que no es corto, la llamó Boric. Oye, y yo si Efectivamente. puedo poner una postilla más, como dice Iván, la verdad es que la postura de Carolina Toá para el plebiscito no era este es el mejor proyecto constitucional del mundo, sino que era totalmente en la línea de aprobar para reformar. Sí. Y ella fue muy clara en decir hay cosas que no están bien, hay cosas que hay que mejorar, sin embargo es mejor avanzar con esto y reformarlo que volver a foja cero. Entonces también hay una diferencia respecto del senador Latorre y de otras personas que estaban apostando a ese proyecto como uno que sí les satisfacía completamente. Así Cristian es, Valdivia. así es, se la jugó por eso. Bueno, pero de alguna manera Carolina Toá es la que logra volver a vertebrar al gobierno, darle un sentido, un relato, pero al mismo tiempo, insisto, hacer lo que el presidente no podía, que es poner en el centro la preocupación por la seguridad, que no es menor, porque no es solo hacerse cargo de la agenda de las preocupaciones de las personas, sino que sacar la agenda woke, de alguna manera, o identitaria del gobierno. Decirle aquí, el problema no está en la nueva constitución, no está, tenemos que hacernos cargo de esto. Y eso creo yo que le dio una estructura y un orden al gobierno que le permitió, de alguna manera, seguir andando cuando muchos especulaban de que se acababa el gobierno. ¿Se acuerdan que se decía, no, a los 6 meses una tremenda derrota, después vino Claro. otro plebiscito? Bueno, Carolina Toá volvió a vertebrar al gobierno y le dio un sentido de propósito, tanto así que después hubo otro plebiscito que se intentó hacer un plebiscito de segunda convención, Claro. donde la derecha intentó hacer de ese plebiscito un plebiscito al gobierno y el gobierno salió ganando. Entonces, eso también tiene que ver con que de alguna manera el gobierno se volvió a activar, a estabilizar. Siempre se habló de Carolina Toá como una potencial candidata presidencial. Y aquí ayer, a propósito de su salida, yo me pregunté si efectivamente Carolina Toá tenía muchas ganas de emprender este proyecto. Creo que es una pregunta interesante, o más bien en ella primó lo que podríamos denominar el sentido del deber. El sentido, tengo que hacerlo. Yo tengo una duda razonable respecto de si era lo uno, lo otro o ambos. Cuando ella dice al final del día, esto es lo que me toca, ¿se acuerdan cuando termina, sí. sale y dice, y es lo que de alguna manera le toca a mi generación? Se pone de alguna manera una mochila encima diciendo, yo no podía hacerme la lesa. Y por otro lado, por lo tanto ahí prima el sentido del deber, y por otro lado, el hecho de que ella haya postergado tanto su salida también es indicador de que de alguna manera no sabemos si es que ella tenía tantas ganas o tenía ciertas dudas. Porque claramente, desde mi punto de vista, ella debió haber salido antes del gobierno por distintas razones, pero entre otras para poder eventualmente subir las encuestas, poder empezar a hacerle guiño a un cierto sector político y no tener que estar permanentemente hablando de ella como a nombre del Estado de Chile, como a nombre de la presidencia, a nombre de el gobierno en su conjunto y hablándole al conjunto del país. Cuando tú le hablas al conjunto del país hoy día en sociedades tan fragmentadas como la que vivimos, al final no les habla a nadie. O sea, transmite la idea de gobernabilidad, y eso es lo que vertebró al gobierno, pero al mismo tiempo está, de alguna manera, alejándote de tus ciertas bases electorales. Ahora, es cierto que si hubiera salido antes, no hubiera tenido la oportunidad de ir
a La Paz a firmar el protocolo del acuerdo que ya el gobierno había firmado con Bolivia en diciembre. Y me llamó la atención esto porque, o sea, lo subrayo porque me llamó la atención que en la mañana conversamos con Rodrigo Galilea, el presidente de RN, y fue durísimo con el gobierno por el tema boliviano, diciendo que esto era prácticamente una cuestión de oportunismo político el haberlo firmado ahora, porque en realidad tendrían que haberle cantado las claras a Bolivia en marzo del 2022, cuando Bolivia dejó de aceptar nacionales que no eran bolivianos de vuelta en la frontera. Bueno, el punto es que es también una interpretación de alguien que viene con una lógica de la importancia que tiene el Estado y la construcción de los acuerdos y la relevancia o la importancia de hacer las cosas y no solamente de decirlas. Pero dicho todo eso, tengo la impresión de que todo la firma del acuerdo, que ella haya impulsado el Ministerio de Seguridad, etcétera, no le va a rendir tanto, o no le iba a rendir tanto como le hubiera podido rendir haber estado hace unos 3 meses atrás tomando una cierta distancia del gobierno y habiéndole podido hablar efectivamente a ciertos nichos que le permiten crecer. Ya, hubiera sido mejor estrategia ese. O sea, si uno piensa por qué ha crecido Johannes Kaiser, no es porque le esté hablando al conjunto de la sociedad, le está hablando a una cierta derecha donde hay una masa de votantes y eso le ha permitido tener, no sé, 5, 6, 7, 10%, ha ido escalando. Yo creo que eso Carolina Toá no lo podía hacer por su propia responsabilidad. Yo creo que el presidente sí lo sigue haciendo desde el gobierno. Yo creo que que Camila Vallejo también lo hacía, pero Carolina Toá, por su forma de ser, creo yo, no lo hacía. No, tenía una pregunta cortita que me preguntaba en la mañana y lo comentamos al aire. En la encuesta son menciones espontáneas, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién te gustaría que fuera el y próximo? si Bachelet sigue saliendo, bueno, tú no puedes hacer nada, pues. Sí. O sea, Bachelet sigue saliendo arriba toda Valdivieso como encuestador, digamos. Claro, porque no hay que retirar a Bachelet de... Se puede retirar si la pregunta es cerrada, pero abierta. No se puede retirar. O sea, la gente dice lo que dice y Claro, inevitable. Claro, si la pregunta es quién te gustaría, podrían poner... Claro. Incluso en algún momento uno pregunta quién A te Pablo gustaría Escobar, que... ¿por qué no? Ahí van Valenzuela. Claro. Claro, por supuesto. Fíjate. Y uno pregunta incluso quién te gustaría que fuera presidente después de Gabriel Boric. Claro, y alguna gente sigue diciendo Gabriel Boric. O sea, así Claro. todo es... Bueno, el punto es que además creo yo que... El chileno es porfiado. El chileno es porfiado y además es cariñoso. Oye, entonces... bueno, pero también pienso que debía haber salido el gobierno un poquitito antes porque pasa lo siguiente, también lo podemos comentar después. Ella sale hoy día demasiado pegada y demasiado asociada al gobierno. Y dada la inminencia de las definiciones presidenciales que se están produciendo hoy día, ella ya inevitablemente está abrazada por el gobierno y al mismo tiempo abraza al gobierno. Digámoslo de la siguiente manera. Si Carolina Toá, que lo vamos a hablar después, no sube de manera significativa en el corto plazo en las encuestas, porque Carolina Toá tiene que subir para efectivamente transformarse en una figura, también se va a interpretar como que ella no era tan fuerte como candidata, pero también como que el endoso del presidente Boric no terminó existiendo, claro. por lo tanto como una debilidad del gobierno también. Y eso puede poner al gobierno en una posición de pato cojo mayor a la que uno podría haber pensado. Bueno, pero el hecho que salió y la salida de Carolina Toá revuelve todo el tablero, el tablero presidencial completo, porque la expectativa de todo el mundo oficialista era que fuera Michelle Bachelet. Esa es la verdad, digámoslo como es. Ustedes entrevistaron hace poco a Fernando Batre, etcétera, y era la expectativa. Y cuando se suponía o se esperaba que fuera la expresidenta, no iba a haber primaria. La verdad es que la probabilidad de una primaria no existía porque ¿para qué íbamos a hacer primaria? Porque iba a ser de cartón. Y por lo tanto la presidenta tampoco quería exponerse mucho. Para ella tener primaria era una manera de exponerse y ella quería de alguna manera sostenerse en su propia imagen histórica. Ahora va a haber primaria. Y va a haber primaria competitiva, va a haber primaria inevitablemente, y el Frente Amplio va a tener que buscar un candidato. Porque hasta antes la presidenta era su candidato. El Partido Comunista también se va a ver tensionado porque va a decir, bueno, que vamos con Jadwe, que quería ir por ya que no estaba Chile, que la era lo que queríamos. Exacto, dado que claro. cambió el tablero, y también, de alguna manera, o por la ministra Jara. Y ahí hay un brete para el eje PSPP, lo decía Ricardo Lagos Vera esta mañana en una entrevista, creo que en la Radio Agricultura. Estaba pidiendo candidatura única. Exacto, dice, no vamos a cometer la locura de llevar 2 candidaturas, Pablo Escobar. Exactamente, el PSP. Bueno, yo creo que esta noticia de Carolina Toá que deja el gobierno tiene muchas variables que Cristiana aquí ha analizado muy bien, pero yo agregaría otras. Primero que es de alguna manera una señal muy clara de la generación llamada, entre comillas, perdida, que esa generación siempre dice que perdida si están de ministro del Interior, ministro de Hacienda, subsecretario, o sea, están en responsabilidades en el Congreso, para qué decir, senadores, pero que se le dice perdida porque en el fondo son un poco sobreadaptados a la generación que los precedió y nunca dieron el sorpaso, decir, ahora nos toca a nosotros.
y que con este gesto Carolina Toá demuestra la ambición, el hambre, digamos, la energía necesaria para ser candidato presidencial, que es muy importante y que de alguna manera se rompe este mito de esta generación siempre cuidadosa, ¿no? Y pasó, Cristian publicó una columna muy comentada en el verano diciendo, bueno, pero ¿hasta cuándo Carolina Toá va a esperar? Hasta el gobernador Orrego le dijo que estaba como Penélope, que estaba en el borde, digamos, de ser una ironía un poquito pesada. Pero claro, esta cosa de esperar a ver si, digamos, la madre, Michelle Bachelet, decía sí o no, versus tener el propio proyecto. Lo segundo, que es claro que hay primarias, como decíamos, que va a ser muy importante porque pensemos que Gabriel Boric, en realidad, se potenció como candidato en las primarias, ¿no? En las primarias en que quedó fuera el socialismo democrático porque dejaron plantado, ya sabemos, al PS, etcétera, todo lo que pasó antes y la humillación que vivieron. Pero en el fondo, en esa primaria contra Jadwe, él se revela, ¿no? Boric, esos paisajes de la Patagonia, su mensaje, el árbol, o sea, pudo meter toda una simbología de quién era él, ¿no? Le volvió a gustar el rodeo. Exactamente. Eso fue la segunda vuelta. Y se vio, sí. también a Jadwe en su impronta, ¿no? Entonces yo creo que las primarias son muy importantes justamente para eso y pienso que Carolina Toá es una persona muy articulada, es muy buena comunicadora, es muy buena para explicar, es un buen escenario para ella una primaria. También creo que el hecho de que no vaya la presidenta Bachelet hace necesario para el socialismo democrático que elaboren un proyecto y una propuesta, que es algo que ha estado sobre la mesa muchas veces y que de alguna manera si era la presidenta Bachelet la candidata era el mensaje, o sea, ya no era necesario empezar a decir cuáles son las coordenadas ideológicas de la presidenta Bachelet, como que ya todas las personas tienen su idea propia de Bachelet, cada uno proyecta en ella los atributos que le gustan, o digamos... O Bachelet 1, Bachelet 2. Exactamente, pero hay espacio ahí de proyección freudiana para que cada uno tenga claro la película. Cada No- uno lo llena, sí. Exactamente, no es necesario llenar un plan de gobierno, sino que los márgenes en los cuales se muere la presidenta están bastante claros. El Mercurio contaba esta mañana, o sea, en la edición de esta mañana, contaba que la Carolina Toá se fue en metro. Claro. Y que una Sí. señora la agarró en el metro y le dijo, ¿y por qué no dejó que Bachelet fuera la candidata? Que igual... Yo decía, no, Soa Bachelet. Soa Bachelet es una interpretación exótica de la política, pero más bien era al contrario, Sí. pero así lo interpretó esa señora en particular, Claro. digamos. O sea, hay un votante duro de Bachelet que... Exactamente, y ella además tiene una cosa como también, no sé, como que está metida en el inconsciente colectivo chileno en muchas mujeres especialmente, ¿no? Que se ven muy representadas en ella. Bueno, por último, creo que el socialismo democrático tiene que redefinirse no solo cuál es su proyecto para Chile, y el socialismo democrático, digo, y todas las fuerzas progresistas de izquierda o digamos, no de derecha del mundo están en ese plano hoy día, ¿no? Con el auge del populismo radical de derecha, como lo dicen lo llaman los politólogos, la ultraderecha, como lo llama la presidenta Bachelet, la extrema derecha, como la ha dicho el senador Galilea, o sea, digamos que es una denominación, digamos, no estoy aquí haciendo un juicio de valor, sino Fluida. pero que tienen que redefinirse, ¿no? O sea, ¿por qué están perdiendo elecciones? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Cómo se contrarresta este discurso, que Trump es su máximo líder, ¿no? En el mundo, con una propuesta progresista que le haga sentido a la gente y la conecte? Cristian Valdés. Sí, bueno, muy de acuerdo con eso. Creo que el tema de los contenidos ahora va a ser central. Y va a ser central porque Carolina Toá además necesita una primaria. Cercana a esas alianzas público-privadas. Sí. Oye, pero así todo, digamos que esto mueve el tablero, pero también dentro del oficialismo, porque los obliga a hacer primaria y están todos buscando candidatos, pero también mueve el tablero en la derecha, en la oposición. Porque que no haya la hipótesis de que no había primarias dentro del oficialismo si venía Bachelet, también de alguna manera ordenaba una oposición donde, no sé, la misma Evelyn Matei podía decir, Podía ¿para pasar. qué me voy a ir a ¿Para exponer qué? una primaria y me voy a dedicar a pelear con la derecha dura o con quien sea, con los que quieran ir, cuando al final, si no va la presidenta Bachelet, podemos ser las dos mujeres, las dos que vamos arriba en las encuestas, las que sorteemos esto de la primaria? Y hoy día creo yo que para la derecha se hace inevitable una primaria. Como la derecha dura, como queramos llamarla, no quiere ir a la primaria, la pregunta es ¿con quién efectivamente Evelyn Matei va a poder hacer una primaria? Porque de lo contrario van a perder mucho posicionamiento, mucha difusión y mucha presencia y sobre todo importancia y relevancia de cara a la elección, porque las primarias movilizan mucho. Sí, pues, movilizan y dan visibilidad. Y al mismo tiempo no porque puedes tener una primaria que sea de cartón. Además, la primaria es una campaña de 2 meses. Sí. Se inscriben y 2 meses después, o sea, son 2 meses en que es muy difícil meter cuña en la agenda, digamos, si es que no está en la Es la muy primaria. Y además, si a una van a votar 1 millón y a la otra van a votar 10.000,
Eso es el otro problema, que Es tiene que ser más o una menos primaria convocante. complicado. es Sí, más o porque menos además, complicado. bueno, en la tele, el bulo, el extra, ese gallo que aparece detrás de la puerta, así caminando, si van a buscar bulo para llegar a la primaria, no tiene sentido. Sí. Acuérdate la primaria patética que fue la de No, porque era Narváez, convencional, Proboste. claro. Que Era además era convencional. convencional, no era legal. Oye, una última cosa antes del corte, estamos sobre el borde. Toa ayer cuando habla, dice, Chile, en un mundo donde las ideas ultraderechistas ponen en duda muchos avances civilizatorios. ¿Logrará el oficialismo construir esa idea como un eje de la campaña? ¿Se dará para tanto? Vamos a ver, yo creo que es algo interesante, pero lo que está ella poniendo ahí en discusión es que empieza ella a pelear con la derecha más extrema, que es distinto a lo que estaba pasando en el gobierno, que estaba peleando más con Evelyn Matei. Ese discurso, de alguna manera, pone el problema en los extremos. Exacto. Entonces, al poner los problemas en los extremos, lo no dicho es que también quiere sacar el problema de los extremos de izquierda. Entonces, de ahí aparece la idea de que ella quiere construir una cosa, un ámbito, un territorio de contenidos que sean más clásicamente progresistas. Pero Claro, el tema es que estoy contra el ultraderechismo y también estoy contra la ultra, contra el exactamente. progresismo que se da capricho, que tiene capricho ideológico. Exactamente. Ahora, ¿qué viene? Bueno, Carolina Toá va a necesitar subir en las encuestas relativamente rápido, porque si no Qué sube- rápido. Pues, No, yo creo que el próximo mes, si ella no sube al menos 5 puntos, la noticia va a ser que no despegó. O sea, en la próxima criteria. Yo creo que en la próxima criteria, en los próximos 15 días en CADEM, es decir, tiene que subir 5 puntos que sea significativo respecto de donde venía y que se transforme en una suerte de noticia. Y si no lo sube, también va a ser interpretado como Eso que el también va a ser endoso del una noticia. presidente. Exactamente. Y ahí, bueno, hay harto más todavía para además, desarrollar, si no lo sube, según la criteria, va a quedar Matei, Kaiser y Kass, los 3 primeros lugares. Ah, pues asumiendo que Bachelet va a bajar. O Bachelet, claro, o Bachelet va a poder seguir estando arriba. Ojo, es que Exacto. lo peor, yo creo que el Y lo otro que fantasma- tiene que conseguir el apoyo del Partido Socialista, que hasta ahora Eso es todo fundamental. dice que va a ser, teóricamente, pero no ha sido muy claro. Pero y ya no va a ser antes de la y elección no va a ser interna. antes de la elección interna, y ahí queda una tarea pendiente para ella. Con Cristian Valdivieso, con Paula Escobar, con Quique Mujica, esto es Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Y esta autodenominada Mejor Revista Radial es una presentación de nuestros auspiciadores. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmtc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate el internet fibra WOM con 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM. Nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Disfruta las 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Santander Latam Paz. Santander, es el momento. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Cae 1,19%. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Porque, como decía un amigo mío, no importa el precio, importa el plazo. Grupo CAP e ICABE traen a Chile al destacado economista catalán y autor del prestigioso Índice de Competitividad Global, Xavier Sala y Martín, quien en su estilo innovador y disruptivo compartirá las claves para potenciar el crecimiento sostenible de la economía nacional. Pausa. Y regresamos. Hacemos Página 13 hoy con Paula Escobar, Quique Mujica y Cristian Valdivieso.